Muy buenas tardes, amigas y amigos. Quiero comentar con ustedes lo siguiente. Voy a enviar una propuesta a los diversos grupos parlamentarios para la agenda legislativa de este fin de año. He hablado de algunos de los temas, pero quiero comentar con ustedes los siguientes. Doce temas que me parece importante que puedan contemplar los grupos parlamentarios en sus agendas, que son los siguientes. Primero, el tema de revocación de mandato. Hay minuta de la Cámara de Diputados, es decir, hay materia para resolver este tema. Segundo, que está relacionado, el tema de consulta popular. No es exactamente lo mismo, pero tiene que ver, porque hoy en día no podemos hacer ninguna consulta popular por el tipo de legislación existente. Tercero, culminar la ley de austeridad republicana, que quedó pendiente y la Cámara de Diputados ya no la abordó en su extraordinario. De todas maneras, el Senado tiene que estar atento a lo que resuelva la Cámara de Diputados. Esperaríamos que se ratifique lo que aquí se resolvió. Cuarto, tenemos el tema del fuero presidencial. Ese es un tema que el Senado resolvió, mandó a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados modificó y el Senado no ha terminado de resolver dicho tema. Luego, quinto, está el tema de la prohibición de la condonación fiscal. Es un tema fundamental porque la condonación es una vía de privilegio, de desigualdad, que hace recaer la carga fiscal en las clases medias y genera además un hueco en la hacienda pública. Sexto, un tema que está relacionado es el de la penalización de la facturación falsa. Ahí se avanzó muy poquito y el tema se dejó pendiente, entonces debe resolverse. Luego, séptimo, están los temas relacionados con la ley de remuneraciones de los servidores públicos. Por lo menos tenemos ahí dos asuntos convergentes. Por un lado, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que se tiene que fundamentar las razones por las cuales el presidente de la República debe ganar tal o cual salario o ingreso. Y luego, también por otro lado, está el anuncio que hizo el presidente de la República de que enviará una iniciativa para dejar más claro el asunto de que nadie puede ganar más que el presidente en el artículo 127 de la Constitución. De igual manera tenemos, en octavo lugar, las leyes secundarias derivadas de la reforma educativa. Está la Ley General de Educación, está la legislación relacionada con la carrera magisterial, está la legislación relativa al órgano de formación continua de los docentes, está el tema de la Ley General de Educación Superior, por lo menos 4 legislaciones muy importantes. En noveno lugar está el tema de la creación del tercer periodo ordinario de sesiones. Está la iniciativa que se presentó aquí, por mi parte en la Cámara de Diputados y que suscribieron legisladores de todos los partidos. Además, en la Cámara de Diputados se presentó otra iniciativa y el propio presidente de la República habló de este tema, de la necesidad de un tercer periodo ordinario de sesiones. Tenemos además dos asuntos importantes de agenda de sociedad civil. Uno de ellos es el que se refiere a la prohibición de las terapias de reconversión. Entonces, la comunidad LGBT ha estado hablando de este tema, no se ha resuelto, entonces hay que resolver este tema de prohibir las terapias de reconversión, las llamadas terapias de reconversión que inhiben el ejercicio de derechos humanos. Y luego está en el lugar número 11
el tema relacionado con el uso lúdico de la cannabis. Tenemos una sentencia de la Corte que nos obliga a resolver sobre este tema antes del 25 de octubre. Por lo tanto, ese es un tema más. Y en el lugar número 12 tenemos la ley de ingresos, que esto pues es ahora sí que de cajón. No nos toca el presupuesto, pero sí la ley de ingresos, y hay que tenerlo como una prioridad, porque ya en este segundo ejercicio la ley llega muy pronto. Llega desde septiembre, así de que es una tarea inmediata que se tiene que resolver, y además es una legislación importante relacionada con la hacienda pública, relacionada con la inversión pública que se tiene que desatar y con la economía. Son 12 temas que enviaré a los grupos parlamentarios pidiéndoles que les puedan incluir en sus agendas respectivas para el periodo ordinario que se avecina, de tal forma que se pueda trabajar sobre estos temas. Adicionalmente, quiero comentar 2 cosas más. Primera, anuncié en mi informe el día 13 de julio que realizaría diversos informes con formatos diferentes, y voy a realizar informes en las 16 delegaciones. Comienzo este 7 de septiembre en la delegación Benito Juárez, que es donde vivo, y voy a estar realizando un informe en cada delegación con el objetivo de informar lo que hemos hecho y también los planes que tenemos hacia adelante. Esto será un ejercicio más ciudadano. Realicé un informe donde acudieron una gran cantidad de personalidades de las cámaras, de los poderes judiciales, gabinetes, personalidades de los mundos de los medios de comunicación, la cultura, etcétera, personalidades políticas, y ahora vamos a hacer informes con la ciudadanía directamente. Vamos a bajar la información, vamos a llevar al Senado a la plaza pública con las ciudadanas y los ciudadanos, en este caso de la entidad federativa que me toca representar, dándole así un giro a nuestro trabajo también, lo más abajo posible, lo más a ras de suelo. Y por último, tal como comenté el día de ayer, hoy presentaré la impugnación sobre el proceso interno el proceso interno del grupo parlamentario de Morena relacionado con la propuesta para la mesa directiva. Hay amplias posibilidades de que prospere y se reponga el procedimiento. Entonces, he estado trabajando con mis abogados a lo largo de estos días, y hoy por la mañana seguimos afinando el documento. Va a estar muy fundamentado, muy ampliamente fundamentado en diversos ordenamientos. Se va a presentar un documento muy sólido sobre este tema que es fundamental, y es importante no solo para mí en lo personal, sobre todo es importante como precedente para que lo retomen nuestros órganos, especialmente la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, y se puedan sentar bases mucho más precisas, claras, ciertas, democráticas para este tipo de procesos y para que no se repitan irregularidades. Sobre todo de cara a los acontecimientos que vienen, es muy importante, ¿no? Esto tiene que ver un poco con lo que decía el presidente en estos días, de tal manera que no den situaciones irregulares como la que ocurrió en el Senado, en el camino de la realización del Congreso de Morena. O sea que hacia el Congreso de Morena no se den las irregularidades que ocurrieron en el proceso interno del grupo parlamentario de Morena en el Senado. Entonces considero que esta impugnación va a ser muy importante, esta queja va a ser muy importante, relevante no solo por los cuestionamientos que yo he hecho en lo personal, sino además relevante para la vida democrática y ordenada de Morena en todos los ámbitos. Y por supuesto, por la fundamentación que va a tener, tiene enormes posibilidades de que se asuma
de que tenga éxito y por lo tanto de que se reponga el procedimiento. Sobre este tema no se ha dicho la última palabra y esperaremos lo que diga la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Como lo he hecho a lo largo de mi vida como dirigente de Morena, y como lo hemos sugerido además diversos dirigentes de Morena, empezando por el propio Andrés Manuel López Obrador en su momento, no voy a acudir a tribunales, solamente acudiré a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. Bien, pues eso era lo que tenía que decirles, que es bastante. Le pregunta Elizabeth Rodríguez de Notimex, en primer lugar. Sí, adelante, por favor. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues le tengo dos preguntas. Sí. La primera es sobre este último tema que usted acaba de tocar. Una, que si nos podría dar copia, si se puede, dar copia de la impugnación de la demanda que va a interponer. Y otra, que en el sentido de que Díaz Polanco informó que se va a recibir la queja, pero que no considera que va a estar lista antes del 1 de septiembre. Si la resolución fuera después del 1 de septiembre, ya que el Pleno haya votado la propuesta de mesa directiva, ¿se podría reponer de todos modos el proceso? Esa sería una pregunta. Y la otra, una vez si quieres hacer algo, es sobre las declaraciones del presidente de toda esta situación que ha provocado las reuniones con grupos, pues primero se dijo delincuenciales, luego que eran de autodefensas. El presidente decía así que de ninguna manera se va a negociar con este tipo de grupos, y quisiera pedirle su opinión sobre el tema también. Muchas gracias. Bueno, sobre el asunto del momento en el que se resuelva sobre la impugnación, pues esto se sabrá hasta que tenga la impugnación misma la propia Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Entonces, claro que puede resolverse antes. Yo he leído otras declaraciones de Héctor Díaz Polanco, no he leído ninguna donde diga que no va a estar listo antes del 1 de septiembre, no lo he visto ni en los medios ni en las redes sociales. En cambio, en las redes sociales hubo quien le preguntó, a propósito de todas estas irregularidades que hubo aquí, alguien le preguntó, oiga, ¿y se va a quedar esto así? Y su respuesta fue, no. Eso sí lo vi. Y por otro lado también vi una declaración suya donde dice que es un asunto prioritario. Esto es importante porque hay todo un ambiente que se generó a partir de lo que sucedió aquí para cuidar el proceso hacia el Congreso, para que no se den malas prácticas, que no se den prácticas antidemocráticas rumbo al Congreso Nacional de Morena. Entonces, fue importante esto que dijo el presidente, porque el propio presidente de la República, al hablar del tema de Morena, dijo que no se deben dar malas prácticas, que no se den situaciones de acarreo, compra de votos y otro tipo de malas prácticas rumbo al Congreso, que se cuide. Y lo sucedido en el día lunes aquí, pues fue como una luz ámbar para llamar la atención al conjunto del movimiento y evitar que se den este tipo de prácticas irregulares rumbo a la preparación del Congreso Nacional de Morena. Pero sí es perfectamente posible que la impugnación se resuelva antes del 1 de septiembre. Gerardo Segura, Azteca Noticias. Perdón, pero sobre la opinión del presidente. Sobre el asunto de las declaraciones, bueno, hay que estar a la espera de lo que vaya a resolver el gobierno federal para que podamos tener una opinión más precisa. De lo que ha aparecido en medios de comunicación, podría inferirse que una cosa declaró la Secretaría de Gobernación y otra el presidente de la República, pero yo no estoy seguro de que sea así. Entonces habrá que esperar a que el gobierno pueda sistematizar bien su postura en torno a estos temas.
Fernando Segura, Azteca Noticias. Sí, gracias, senador. Quisiera preguntarle primero sobre este tema, en particular sobre la cuestión de la mesa directiva, y luego yo otra cuestión, si me lo permite. Ayer algunos senadores pidieron que en relación a lo de los cañonazos, que si tiene pruebas que las presente, sino que pida una disculpa, que sería sano para la unidad de la bancada, pero estaría dispuesto a una disculpa pública. Bueno, yo baso mi impugnación en una serie de hechos objetivos que tienen que ver con la convocatoria y con otros elementos normativos, estatutarios. Salud, salud. Gracias. Declaración de principios, y ahí estoy probando todas las violaciones que se hicieron. Ahora bien, yo sí diría una cosa muy contundente y muy clara. El agraviado soy yo. El agraviado soy yo. O sea, no habrá una disculpa pública. Bueno, el agraviado soy yo. O sea, a quien se agredió fue a mí. A mí se me agredió, no me merecía este trato, por ningún motivo. He realizado un trabajo con gran lealtad a mi grupo parlamentario, al Senado, a la causa de la transformación. Soy una persona que ha trabajado en una línea absoluta de rectitud y de honestidad. No me merecía esto, no me merecía esta agresión. Más bien, las disculpas deberían ser al revés. Claro. ¿Considera que el presidente está tomando partido en favor de usted? No, o sea, el presidente está hablando de temas generales y lo ha hecho con cuidado y lo ha hecho en términos respetuosos, pero creo que hay que hacer la reflexión, es interesante. Apareció este problema y el presidente lo que dice es: la política se hace con principios y hay que cuidar al movimiento, hay que cuidar a Morena, y hay prácticas que no deben darse rumbo a la preparación del Congreso Nacional. Creo que es una reflexión muy importante, ¿no? Por último, en cuanto a solamente este asunto, dado estas prácticas e irregularidades, ¿insistiría en que el coordinador Monreal dejara el lugar? Yo creo que sería sano que haya renovación. Yo me guío por los propios argumentos que se han dado, es decir, la argumentación ha sido, por ejemplo, en el caso de la mesa directiva, se ha dicho, bueno, es importante que haya renovación, que pueda haber rotación, que haya experiencia en estos cargos de nuevos compañeros y compañeras. Yo nada más digo que hay que seguir la línea de congruencia argumental y que esa se aplique en todos los terrenos. Y punto. Es decir, yo puedo ser un senador sin cargo ninguno en el Senado. No tengo cácaro. No tengo ningún problema. Puedo ser presidente del Senado y puedo ser un senador raso sin cargo alguno. Y no tengo ningún inconveniente en ello. Ya lo dije ayer, pues lo fundamental es la transformación, es el trabajo. Yo simplemente he hecho un razonamiento lógico, si veníamos funcionando bien, si trabajamos bien, si se dio un sano equilibrio, si la democracia significa equilibrio también y distribución de responsabilidades, si la democracia significa que no se concentre el poder en una sola persona, pues era lógico que siguiéramos trabajando de la misma manera. Ahora bien, si se hace otro tipo de planteamientos, por ejemplo, que haya rotación de personas, no tengo inconveniente, nada más digo que se aplique el principio en términos generales. Pues, es decir, si hay un principio de que haya alternancia de género, no tengo ningún inconveniente, nada más que se aplique en términos generales. Y como no he sido yo, sino ha sido de aquel lado el propio coordinador quien ha esgrimido estos argumentos durante varios meses, en consecuencia yo esperaría que le deje el espacio a una compañera. Me parecería muy sano y no pasaría nada. De todas maneras, seguiríamos respetando mucho al senador Monreal y seguiría jugando un papel muy importante, pero sería muy sano que hubiera otra persona
particularmente una mujer al frente del Senado, al frente, perdón, del grupo parlamentario y de la Junta de Coordinación Política. Sería muy bueno, sobre todo después de lo que ha acontecido. Es más, les voy a decir, si en este momento el senador Monreal dijera cedo mi espacio de la coordinación parlamentaria a una compañera senadora de Morena, yo ya no tendría argumento alguno para estar reclamando ser presidente del Senado. Yo me sumaría a él y diría, perfecto, adelante, que las mujeres pasen a ocupar las responsabilidades de gobierno en el Senado de la República. Totalmente. Entonces, sí creo que sería bueno. Es un asunto de conciencia y de congruencia, pero sí creo que sería bueno que el espacio que ocupa el senador Monreal lo ocupe alguna de las compañeras senadoras. Hay muchas mujeres muy valiosas y muy preparadas en el grupo parlamentario de Morena y que pueden asumir esta responsabilidad y ayudar a refrescar, renovar, armonizar la vida del grupo parlamentario de Morena y del Senado de la República y de nuestro movimiento. Sería bastante sano, sería bastante bueno. Aceptaría unas preguntas al final para que... Pero no solo el de Leonardo. También acá Ahorita hacemos una conferencia de prensa con él. nos avisa cuando esté agotado el tema de la mesa directiva para entrar al resto de cosas, porque yo necesito de la mesa directiva. Senador, preguntarle si aceptaría una conciliación, algún mecanismo de conciliación por este tema en la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena por el tema de la mesa directiva. Y en otro tema ahorita le pregunto. Por supuesto que sí aceptaría un mecanismo de conciliación. Ya aquí ya hay propuestas. Por ejemplo, un mecanismo de conciliación, un punto de acuerdo, es ceder los espacios, que los ocupen nuevas compañeras y compañeros. Ahí tenemos un punto de encuentro, por poner un ejemplo. Ahí habría un acuerdo, puede haber de otro tipo, pues los puede haber. Pero claro que sí, aceptaría que pudiera haber conciliación, entendiendo que una conciliación lleva, por su propia naturaleza, implícitamente situaciones de justicia y equilibrios. Pero ahí está un planteamiento para la conciliación, que ya no insistamos en estos cargos a lo largo de los 6 años y que pasen otras compañeras y compañeros. Si el senador Monreal está de acuerdo, yo en todo el sexenio no insistiría ni en ser presidente del Senado, ni presidente de ninguna comisión, ni coordinador del grupo parlamentario, ni nada. Le pediría lo mismo al propio Ricardo. Así de que sí puede haber puntos de conciliación y sí acudiría a una convocatoria de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia en la que se busque conciliar. Pero si no fuera así como lo plantea usted, pediría en todo caso que se repitiera la votación. O sea, si a usted le dice no hay lugar a esta propuesta que hace, entonces la otra opción sería su exigencia de que se repita la votación. Bueno, desde el punto de vista procedimental, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, de acuerdo al propio Estatuto de Morena, primero analiza vías de mediación y después aborda de fondo el propio tema. Con eso te contesto. Procedimentalmente está contestada la pregunta. O sea, primero se agotan posibles conciliaciones y después, pues, si no las hay, se entra al fondo del asunto y se resuelve, ¿no? Ahora, en cualquier caso, yo respetaré lo que decida la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, como lo he señalado. Tengo confianza en todos los argumentos jurídicos que tengo, son bastante consistentes, así es de que creo que el planteamiento que esgrimiré ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia puede tener éxito. También estaría dispuesto a
a acudir a una convocatoria conciliatoria de la propia Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, por supuesto, y voy a estar atento a ello. A propósito de algo que preguntó mi compañero Gerardo al principio, yo solo vi que un senador, que es el senador Armenta, fue el que subió a Twitter este planteamiento de que se disculpara, con el argumento de que ofendió a todos al hablar de cañonazos. Pero hoy vi que una gran parte de columnistas retomó esto y está diciendo que la gran mayoría de los senadores de Morena están muy molestos por ese señalamiento suyo. Yo quisiera saber si algún senador le ha hecho algún señalamiento en ese sentido, le ha hecho algún reclamo, o no tienen fundamento esos columnistas, que son muchos los que hoy insisten en esa aseveración. Bueno, pues afortunadamente hay libertad de expresión. Yo tengo libertad de expresión y todos mis compañeros también. Yo respeto las expresiones de cada quien y bueno, pues ya cada quien podrá expresar su forma de pensar como quiera, y respeto a mis compañeras y compañeros. Respeto lo que cada quien piense, respeto lo que cada quien diga al respecto, sobre cualquier tema. Ahora bien, como digo, el fundamento de la impugnación que voy a presentar está basado en las violaciones estatutarias y normativas y a la convocatoria que se dio. Y ya sobre eso resolverá la propia Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. ¿Pero alguien le ha reclamado directamente de sus compañeros de bancada? Pues no me han comentado, no he tenido contacto con los compañeros en estos días, ¿no? No he estado yo en ninguna reunión del grupo parlamentario, solo he estado en reuniones de la mesa directiva. Mesa directiva y atendiendo la reunión del Pleno de la Comisión Permanente. Perdón, ¿y con el presidente tampoco ha hablado del tema? No. No, por cierto, subí hoy un tuit, una aclaración, porque salió en un artículo. En un artículo contaron una historia, pues más literaria que otra cosa, ¿no? Que nos había llamado el presidente tanto a Monreal como a mí, pero pues, yo no sé si le llamó a alguien, pero a mí no me ha llamado el presidente de la República sobre este tema, ¿no? Es un tema interno, ¿no? ¿Qué? Preguntarle si ya platicó con la senadora Mónica Fernández, si también ha entablado diálogo con algunos otros senadores de otros grupos parlamentarios previo a la votación de la próxima semana de la mesa. Y también el presidente de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena dijo que podría citar a algunos senadores para demostrar si hubo cañonazos a cambio del voto de esta elección. Preguntarle si esto no dividirá a la bancada, senador. Bueno, primero quiero comentar una cosa que se me pasaba. A propósito del senador Armenta, ayer se acercó a saludarme muy amablemente, muy cálidamente, cuando estaba en la inauguración de la exposición fotográfica sobre el exilio español. No me dijo nada más me saludó, me abrazó y querido presidente, lo saludo, muy amable, muy cálido, muy cariñoso, por un lado. Luego, por otra parte, sí, ya platicó. Yo no he platicado con nadie y no voy a platicar con nadie sobre estos temas, esperaré a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. No he platicado internamente con nadie porque pues estoy esperando lo que resuelva la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Y luego, por otro lado, tampoco he platicado con nadie de ningún otro grupo parlamentario, aunque debo decir que he recibido numerosas, amplias, cálidas, efusivas muestras de solidaridad
de legisladoras y legisladores de otros grupos parlamentarios, que me han llamado por teléfono o me han venido a visitar aquí a mi oficina para expresarme su solidaridad y su afecto. Prácticamente de todos los grupos parlamentarios a lo largo de estos días. Sin que eso signifique que hayamos platicado sobre el tema de la mesa directiva en términos de su conformación, de su contenido, ni nada por el estilo, pero sí he tenido muchas muestras de solidaridad de senadoras y senadores de los diversos grupos parlamentarios, obviamente de Morena, pero también de compañeras y compañeros de otros grupos parlamentarios. Y a propósito de eso, muchas muestras de solidaridad de actores diversos de la vida de la sociedad civil, de la academia, de la política. Estuve el otro día, antenoche, fui a la cena del foro del Grupo Financiero Banorte y había muchos compañeros del gabinete del gobierno federal y todos me expresaron su solidaridad. Jessica Murillo, de Buenas tardes, senador. Preguntarle primero con respecto a los tiempos. Aún no presenta la impugnación, eso tendría que ocurrir el día de hoy. En caso de que no se atendiera a este planteamiento que usted hace para que el senador Monreal también dejara los cargos, ¿habría tiempo para reponer el proceso? ¿Cuándo tendría que volverse a repetir esta votación que ya se hizo? Y la otra, usted dice que esto también es para evitar que esto ocurriera para la elección de la dirigencia de Morena. ¿Usted ve riesgos de que haya estas presiones, amenazas o cañonazos con respecto también a la elección de la dirigencia de su partido? En primer lugar, quien va a determinar finalmente sus tiempos es la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Mi cálculo es que es perfectamente posible que todo se resuelva pronto y que nos dé tiempo en su caso de reponer el procedimiento. Entonces, lo veo completamente factible, ¿no? Faltan días todavía para que concluya el mes de agosto. Esto tiene que ser antes del 1 de septiembre, entonces todavía teníamos varios días antes del 1 de septiembre, en primer lugar. Luego, en segundo lugar, sobre el tema del Congreso, yo no he opinado sobre los temas del Congreso, del partido y de la competencia interna que hay en el partido. He sido bastante prudente al respecto y además he estado alejado de ese proceso porque tengo aquí muchas tareas. No obstante, el presidente de la República sí se refirió al Congreso de Morena, señaló que iba a enviar una carta, por un lado, y habló de la necesidad de cuidar que no se dieran malas prácticas antes del Congreso de Morena. A eso es a lo que me refiero. Creo, sí, que en efecto, lo que sucedió el lunes sí ha servido para que muchas compañeras y compañeros se pronuncien en el sentido de tener cuidado de que este tipo de prácticas no ocurran en el seno de Morena y rumbo a la preparación del Congreso. Incluso creo que lo que sucedió el lunes ayudó a afianzar un esquema de fraternidad, de unidad muy interesante que tienen en el grupo parlamentario de la Cámara de Diputados. El trato que le ha dispensado el diputado Mario Delgado al diputado Porfirio Muñoz Ledo, pues ha sido una muestra de compañerismo y de fraternidad. A mí me hubiera gustado también recibir un trato de fraternidad y de compañerismo de parte del coordinador de mi grupo parlamentario. Juan Arbitrio del Universal. Senador, precisamente el diputado Muñoz Ledo suavizó el desencuentro. ¿Cómo?
Si el diputado Muñoz Ledo suavizó el desencuentro, ayer se tomó una foto con usted, estuvo ahí sentado, dijo cosas de cómo ver la política, Llamo a limpiar así. llama a que se vayan por la paz y la concordia. ¿Suavizó o no logró suavizar este desencuentro? Pues no lo puedo saber en este momento, ya veremos, porque yo he recibido un trato muy afectuoso, muy fraterno, de compañeros, de muchísimos amigas, amigos del movimiento, ¿no? Entre otros de Porfirio Muñoz Ledo, del propio Mario Delgado, de la presidenta, la dirigente del partido, de dirigentes locales, de diputados locales, en fin, y entre quienes me han expresado su solidaridad en estos días también, su compañerismo y fraternidad. Hay compañeros del gabinete presidencial y de muchas áreas y muchos espacios. Me gustaría tener un trato fraterno y de compañeros de mi coordinador parlamentario. Ese es el que me falta. Me gustaría que mi coordinador parlamentario no me viera como su enemigo número uno. Es más, que no me viera ni como su último enemigo. Me gustaría que mi coordinador parlamentario me viera como un compañero. Ojalá algún día suceda. ¿Siempre lo ha visto así como enemigo? Pues últimamente mucho. Eso sería muy bueno. Que tuviera esta capacidad. Me gustaría mucho que Ricardo tuviera esta capacidad para ver a los otros liderazgos de Morena como sus compañeros, como parte de un proyecto común. ¿Y no ha hablado con él de ese tema específicamente? ¿No ha tratado de tener algún diálogo en corto, aunque sea para manifestarle eso que usted está comentando? Siempre he hablado con él de eso. No había ocurrido este acontecimiento, ¿verdad? Pero ahora que nos reunimos una sola vez, le dije que yo quería su amistad, su apoyo y que fuéramos juntos a este proceso y a todo lo que viene. Que jaláramos juntos en todo este proceso político. Sí, se lo dije y se lo dije en otra ocasión también. Pero bueno. Senador, otro detalle. Nos hace la precisión de que no es cierto que el presidente lo haya llamado. ¿Nos puede ilustrar cómo es esa interrelación que puede darse o que se haya dado en estos meses de senador y de presidente con el licenciado López Obrador? ¿Así es el talante del presidente? ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Así como? De que llama enojado, no. lee la cartilla, truena, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo leí. Díganos cómo es la comunicación para la ilustración general. Gracias. Bueno, yo te puedo decir sobre la base de mi experiencia personal, pues siempre hemos tenido un diálogo fraterno y amable a lo largo de muchos años, porque me ha tocado tratar con él desde diversas responsabilidades. Yo empecé a tener una comunicación fluida con el licenciado Andrés Manuel López Obrador cuando estuve al frente de la Asamblea Legislativa. Y después continué. Uno de los momentos en que tuvimos más comunicación directa fue cuando estuve al frente del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, que él era el jefe de gobierno. Y luego he tenido relación con él en otros momentos como dirigente del movimiento y cuando me tocó estar al frente de la presidencia de Morena. Y en todos los momentos el trato con él ha sido un trato amable, fraterno. Yo creo que es un líder político con una gran calidad humana. Es un buen líder político. Esa es mi experiencia. Senador, acá.
Entiendo el apoyo que le han brindado los funcionarios del gabinete, los amigos del partido, en fin, pero no son votos al interior de la fracción parlamentaria. Al interior de la fracción usted tuvo la mitad de los legisladores y si se repitiera el proceso es previsible que tendría la mitad de los legisladores. ¿Esto significa ya un rompimiento dentro de la fracción parlamentaria? Y si es un rompimiento o una fractura dentro de la fracción, ¿habría entonces posibilidad de que no se votara a favor de la senadora Fernández Balboa el grupo que lo apoya? ¿Esto podría dividir el voto de Morena al momento de elegir a otro senador como presidente de la mesa directiva? No me gustaría entrar en un terreno de especulación porque estamos aún presentando la queja y la impugnación ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y eso nos guiará todo. Eso nos arrojará claridad sobre lo que hay que hacer. Si la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia dice que se repone el procedimiento, bueno, pues eso indica una ruta. Si la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia dice que no se repone el procedimiento, que se queda todo como está, pues eso indicará otra ruta. Es decir, no llegaremos en ningún momento a un escenario como el que estás mencionando. ¿Por qué? Porque si la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia dice se quedan las cosas como están, yo acataré la resolución. Y si la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia dice se repone el procedimiento, pues todos tendrán que acatar esta resolución. Así es de que no llegaremos nunca a este dilema que estás mencionando. Actuaremos siempre en unidad, ya sea en un proceso de reposición o ya sea en un proceso de confirmación, en cualquiera de los dos casos. Y además, siempre buscaremos la unidad. Para mí, todos los que integran Morena son compañeros, tienen mi respeto, y vamos a estar trabajando por la transformación de México a lo largo de todo este sexenio aquí en el Senado, pero además a lo largo de la vida. Terminando este sexenio seguiremos luchando. Cada quien definirá su destino, pero seguramente con muchos nos seguiremos viendo. Con varios de quienes integran hoy el grupo parlamentario hemos tenido relación política desde hace muchos años. Y hoy nos hemos encontrado aquí nuevamente, hemos estado en muchas batallas juntos y juntas, y vamos a seguir estando en muchas batallas juntas por la transformación de México. Entonces, el tema de la unidad es importante, sobre todo en aras de esta transformación. La unidad no es una cosa abstracta, no es la unidad en torno a algo abstracto, la unidad es en torno a estos temas, a la agenda de transformación. La unidad es, vamos a juntarnos ¿para qué? Para que haya más democracia, para eliminar privilegios, para que haya más bienestar social, para que haya más libertades. Para eso es la unidad. Estamos unidos en torno a ello. Esa es la unidad. La unidad es que el día que se vota la prohibición de la condonación fiscal, ese día estamos todos juntos votando esa reforma. Eso es la unidad. Y en aras de esta unidad, ¿usted estaría dispuesto a dar el primer paso para reunirse con el senador Monreal? A propósito de que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia resuelva sobre estos temas, es decir, antes no. En ese marco, bueno, hay un agravio en contra de mi persona y un agravio en contra de la democracia, y lo tienen que resolver la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Solamente, precíseme, antes de la resolución de la comisión, usted no buscará al senador. Bueno, es que no hay absolutos, porque las cosas cambian todo el tiempo, pero si el senador Monreal me dice, oye, mañana anuncio que me retiro de la coordinación para que una compañera asuma este cargo porque son tiempos de mujeres, y pues claro que me reúno con él inmediatamente, ¿no? Bueno, es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Senador, dos cosas que creo que son importantes. ¿Considera que están repitiendo el mismo patrón
partidista de lo mismo que se hizo en el PRD de tener fracturas, diferencias que los pulverizaron. Considera que están teniendo ese esquema de convivencia, por decirlo así, ya no como tribus, sino como personajes políticos que tienen diferencias que los están llevando a un momento límite. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, al margen de la comentocracia, de las especulaciones de columnistas y de las filtraciones de información, ¿cómo va a ser ese proceso de sucesión en el partido, que creo que es importante? Ya ha dicho usted que no se está metiendo en esto por sus tareas legislativas, no obstante, al final del día es fundador de Morena, sabe cómo funciona Morena y tiene una idea de cómo está la situación del partido. Con base en ello, y le pido aquí un posicionamiento, ¿cómo está la situación en Morena? ¿Se van a fracturar? Y Berta Luján o Mario Delgado. Muchas gracias. A ver, son muchos asuntos lo que dices, pero yo espero que no le pase a Morena lo que le pasó al PRD, que no se fracture, que no haya grupos, que no se dé este tipo de relaciones políticas que llegó a haber, enconadas. Por eso creo que es muy importante el tema de la fraternidad, es decir, identificarse, verse como compañeras, compañeros del mismo proyecto de transformación. Eso me parece fundamental. Estamos a tiempo de que no le pase a Morena lo que le pasó al PRD. Que sirva estos lamentables acontecimientos del lunes para que no le pase a Morena lo que le pasó al PRD. Creo que puede haber una buena reflexión. Soy optimista por lo que decía. Después de lo que pasó el lunes, inmediatamente los compañeros de Morena en la Cámara de Diputados reaccionaron con un gesto de fraternidad entre ellos. Inmediatamente después de lo que pasó el lunes, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena resolvió por consenso la convocatoria al Congreso Nacional que tenía pendiente. Entonces, creo que puede haber buenas condiciones, buenas posibilidades para que no le ocurra a Morena lo que le pasó al PRD, que se mantenga unido el proyecto con compañerismo. Y de Mario Delgado o Berta Luján, ¿con quién está usted? Yo estoy en el Senado de la República y... ¿No es militante del Senado? Sí, pero soy presidente del Senado. Luego hablamos, pero no quiero meterme en una polémica en este momento sobre estos temas. ¿Sí? Por lo demás, mi aprecio para todas las compañeras y compañeros, mi respeto, mi aprecio, mi cariño para todas las compañeras y compañeros de Morena, donde quiera que se encuentren, en el Senado, en la Cámara de Diputados, en la vida partidaria, en el gobierno de la República. Yo veo a todas y todos nuestros compañeros precisamente así, como compañeros de un proyecto. Y lo que busco siempre es apoyar a todos. Aquí lo que he hecho mucho en el Senado es apoyar. Llegan compañeros del gobierno con proyectos, yo los ayudo, los apoyo. Es lo que he hecho. Llegan compañeros que no tienen responsabilidades públicas, andan en la sociedad, con problemas sociales, problemas de la gente, los ayudo. O sea, para mí eso es lo fundamental. Ayudar a todos, ayudar a la gente, ayudar a los compañeros. Yo nomás una última pregunta, si me lo permite, algo muy breve. Hay muchas críticas en relación a los montos millonarios para los partidos políticos. Entonces, eso ha abierto también la posición para especialistas, ha abierto la posición para especialistas que dicen que de cualquier manera se están recibiendo recursos privados, pero no están bien fiscalizados. Entonces, están planteando la posibilidad de que haya más recursos privados, siempre y cuando haya buenos candados y haya una muy buena fiscalización, y evitar que haya tanto derroche de recursos públicos. ¿Cómo vería usted esta posibilidad de que se pueda contemplar una reforma electoral? Primero, perdón, me faltó mencionar el punto en la agenda.
también tiene que estar incluido el de la disminución de las prerrogativas que mencioné en algunas de las entrevistas ayer, la disminución de las prerrogativas económicas a los partidos políticos. Vamos a ponerle número 13. Número 13. Número 13, disminución de las prerrogativas económicas a los partidos políticos. Ahora te voy a decir mi opinión. Yo no creo que deban ampliarse los recursos privados. No debe privatizarse la participación política. Lo que debe hacerse es que disminuyan los recursos públicos y no deben de sustituirse por otros, porque siguen siendo muchísimos. La política no debe depender del dinero. Eso es un problema. Mucho dinero en la política genera problemas, desviaciones, vicios. La política debe ser con ideas, con acción, con trabajo. Yo pongo el ejemplo de lo que sucedió con Morena. O sea, Morena hizo una epopeya. Sin dinero, se lanzó a informarle a la ciudadanía que se estaba construyendo un partido. Y estuvimos casa por casa tocando puertas, en un localito bien modesto ahí en Santa Anita, que les consta a algunos de ustedes. Y a partir de ahí, lo que hicimos básicamente fue sacar volantes, dárselo a nuestros compañeros de base y a brigadear y visitar casa por casa, informar que estábamos construyendo Morena, y el resultado fue sorprendente. O sea, ganamos la Ciudad de México en la primera elección y rápidamente fue subiendo Morena sin recursos. Sin embargo, con muy pocos recursos. Es decir, no se necesita tanto dinero en los partidos, ni público ni privado. Pero de manera privada sí van y tocan la puerta a los empresarios, se está dando de manera tal vez poco fiscalizada, clandestina, y dicen, hay especialistas como Luis Carlos Ugaldes que dice que hay veces que se reciben hasta 3 veces más los montos de recursos privados que los públicos. No, yo creo además que es una mala práctica estarle pide y pide dinero a los empresarios. Los empresarios necesitan dinero para invertir, necesitan dinero para desarrollar sus empresas. Pero esto se da. Necesitan dinero para mejorar los salarios de sus trabajadores. Entonces, no debemos alentar que crezca el financiamiento de los partidos. El financiamiento debe seguir siendo público, pero austero. Es decir, menos. Y con esos recursos se puede hacer política, perfectamente se puede. ¿Y cómo controlar los privados entonces? Bueno, ese es otro tema. Pues necesitamos ahí diversos mecanismos de fiscalización, de penalización sobre este tipo de temas también. Hay varios mecanismos al respecto, ¿no? Que han propiciado incluso algunas sanciones en ciertos momentos. No han funcionado, está la estafa maestra con muchos recursos, se dice que se fueron a las campañas. Pues no han funcionado, pero ahorita ya empezó una investigación sobre ese tema. Oiga, presidente, perdón, Entonces, nada más. ¿quién sabe eso de que no han funcionado? Porque si las instituciones van a aplicar la ley, entonces con lo que tenemos y algunas otras reformas pequeñas adicionales, es perfectamente posible hacer una buena vigilancia sobre estos casos. Presidente, perdón, quiero preguntarle nada más en el tema de la agenda de seguridad. Publicamos que hay una cuarta parte de los municipios del país que no tienen ni policías. Ya aquí salió la Guardia Nacional, pero ¿qué hacer en este tema que sigue siendo preocupante? Sin policías, 650 municipios. ¿Qué pueden hacer los senadores desde Morena? Porque también es una responsabilidad que tendría el Ejecutivo y la Cámara de Diputados, pero quiero conocer su opinión. Gracias. Incluso responsabilidad de congresos locales, adicionalmente, porque todo el tema de la policía estatal, policía municipal, está en una esfera más local. Sin embargo, sí se puede avanzar también en el tema de las policías. Tenemos que ayudar con la legislación para que pueda construirse policía. Lo de la Guardia Nacional fue muy importante porque la Guardia Nacional es una policía nacional, es una nueva policía nacional. Eso es la Guardia Nacional. Y va a ayudar mucho, de hecho, la información que tenemos en algunos casos donde ha estado la Guardia Nacional aquí en la Ciudad de México es que el efecto disuasivo de su presencia ha sido inmediato. Ahora bien, se necesita construir también policía local, pero hay que revisar muy bien los cómo, los procedimientos.
porque muchas veces la delincuencia penetró fácilmente en ciertos sistemas de policías locales. Entonces tenemos que hacerlo de tal forma que no se repita, porque si eso sucede, pues sería como un crecimiento cero, ¿no? O al revés, sería como estar financiando al otro lado. Entonces se tiene que construir policía municipal, se tiene que construir policía estatal. Y ese tiene que ser un esfuerzo combinado de los niveles local y federal. Y también legislativamente tenemos que hacer lo propio. Sí lo considero un tema importante, porque en efecto un municipio que no tiene ningún tipo de estructura para defender su seguridad, pues tiene condiciones más difíciles. Solamente termino mandándole un saludo también a nuestros amigos de las redes sociales, de los medios y las redes sociales. Un saludo para nuestros amigos de las redes sociales y obviamente de los medios de comunicación en general, de los cuales hemos recibido también muchas muestras de solidaridad en este trance de estos días. Yo comento lo siguiente también para concluir. Una vez que resuelva la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, para mí estará terminado este tema. Yo tampoco quiero hablar toda la vida de este asunto, ¿no? Es un tema pues que obviamente constituyó un atropello a mis derechos y en general a los métodos democráticos, pero cuando resuelva la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, para mí se acabó este tema de la mesa directiva. Hay muchos temas que abordar. Por eso quise hablar de la agenda legislativa también, que eso es muy importante, porque estamos muy cerca ya del periodo ordinario, y antes de que empiece el periodo ordinario es muy importante que estén listos los temas de la agenda, que hay 13 propuestas para la agenda legislativa, para empezar a procesar inmediatamente, porque si no, llegamos al periodo y en lo que va empezando pasan semanas, y ya que va a terminar es cuando empiezan a aprobarse algunos dictámenes, termina el periodo y se quedaron muchos pendientes, algún pendiente se va a un extraordinario y otros se van a otro ordinario y así se van aplazando en el tiempo. Muchas gracias, buen provecho. Gracias. En relación a buen provecho, ¿tendría hambre el niño o se aburrió? Hizo su dibujo y fue por más papel para hacer más dibujo.